Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo que es la obtención del coeficiente de partición a partir de datos de equilibrio y recordando lo que ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, puede ser como si fuera esta es una membrana, o un polímero, en este caso, si no mal recuerdo, o polímero, ¿no? Es un polímero, pero que nada más va a dejar pasar el soluto A de un lado a otro. Entonces aquí están bien mezcladas con este agitador, ¿sí? Entonces aquí lo que quiere decir que luego también se utiliza en reactores o bioreactores, el reactor de mezclado perfecto, o sea que tomamos la concentración en un punto acá, o en un punto acá, o en un punto acá, va a ser la misma concentración que en la interfase, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí va a ser de la de mayor concentración a la de menor concentración, del lado izquierdo al lado derecho, del tanque 1 al tanque 2. Está fluyendo aquí y está entrando y está saliendo acá. Y está bien mezclado. Bueno, entonces aquí tenemos estos brincos que está relacionado con aquí, en el caso del líquido sólido, que es es coeficiente de partición, pero cuando estamos en el líquido gas, se tiene la ley de Henry, que es similar, ¿no? A esto, de Henry. Entonces aquí si M es mayor a 1, pues ya. Y aquí les voy a poner lo de las condiciones de frontera. Z igual a 0, CA en 0, porque estamos haciendo aquí es solamente difusión. Acá puede haber convección, pero no nos estamos fijando si hay o no hay convección. También acá. Pero solamente aquí se hace el análisis de la difusión dentro del polímero. Entonces, el Z es igual a 0, sea en 0, que es la que va a ir variando, tiene que sea 0 por M o M por sea 0, si no mal recuerdo, sí. Si esa es la condición de frontera, en Z igual a LZ, en CA, porque CA, esto ya lo hice, es función de Z, ¿no? Es unidireccional, está estacionario y todas esas cuestiones. En LZ es igual a M por CA. L. Bueno, entonces, eso ya lo habíamos visto anteriormente, el análisis y cuestiones de ese tipo, que si lo quisiéramos ver como una formulita, pues pudiera ser así, ¿no? J, A, Z, pero no es fórmula. D entre L, si no me recuerdo, es M por CA0 menos CAL, donde aquí está involucrado el coeficiente de partición. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí lo importante es esto, la parte del coeficiente de partición, que es lo que se va a ver. Dice, como pudimos apreciar en nuestra discusión previa, conocer el coeficiente de partición es muy importante, ya que nos permite calcular las concentraciones interfaciales que ignoramos en términos de concentraciones que sí se pueden medir experimentalmente. Las que se pueden medir experimentalmente son estas, como pues puedes con un cromatógrafo, con un, no sé, haciendo una curva de calibración con un UV, no sé. Bueno, entonces, sin embargo, los datos del coeficiente de partición se presentan en la literatura especializada de muy diferentes formas que debemos saber interpretar para obtener certeramente los datos que necesitamos. ¿Sí? Con frecuencia debemos obtener el coeficiente de partición independientemente de sus diferentes nombres, que les digo, en la ley de Henry está, ¿qué es lo que recibe? Pues que H, por ejemplo, H, ahorita vamos a ver, es constante de Henry. De Henry. Esa es una forma, ¿no? A partir de curvas de equilibrio que se obtienen de datos experimentales o que se calculan teóricamente a partir de ecuaciones de estado o por los modernos métodos de simulación molecular. Sí, esto no me voy a meter en nada por el estilo, pero bueno. Se ilustrará la obtención del coeficiente de partición, que lo tengo aquí. Ahí está. La obtención del coeficiente de partición para el sistema SO2 agua, que es el que está aquí, a 20 grados centígrados y una atmósfera, ¿sí? El que se muestra en esta tabla 2.4. ¿Sale? Bueno, entonces lo voy a hacer más para arriba.
En primer lugar, se debe graficar los datos de la tabla, mismos que aparecen en esta figura. Ahorita la vamos a ver aquí. Aquí está, miren. Esta es en la fase gaseosa. Por lo regular, Y se utiliza para la fase gas y X para la fase líquida. Entonces, esta es para la fase gas y esta es para la fase líquida, que luego son datos en el equilibrio. ¿Sí? Bueno, entonces, los datos que están ahí son los datos tabulados. Sabemos que la pendiente de la línea que describe los datos de equilibrio representa el coeficiente de partición. Se observa que los datos no describen una línea recta, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Entonces, ello quiere decir que el coeficiente de partición varía con la concentración. Pero aquí hay concentraciones, por ejemplo, bajas de 0 hasta, no sé, 15, que es el valor más o menos a 14. Pues aquí se puede sacar una línea recta y la pendiente va a ser este valor y es el coeficiente. Dependiendo de las concentraciones, si estamos utilizando concentraciones bajas, ya sea de la fase líquida a la fase gas, pudiéramos hacer o sacar el coeficiente de partición en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el diagrama se aprecia que si X es X es CO2 por 10 a la 5 es igual a 40, acá más o menos, por 10 a la menos 5, el coeficiente de partición es aproximadamente 24.6, que les digo, a concentraciones altas, pudiéramos decir que a estos tres valores pudiéramos sacar, y aquí sí puede ser una línea recta, aunque de todos modos esto, aquí estaría involucrado que, pues el factor de correlación, que se tenga que aproximar a la unidad. Aquí, por ejemplo, si lo estamos haciendo aquí, yo creo que el factor no lo he hecho así tal cual, pero se aproxima al valor de la unidad. ¿Sí? O sea, pudiéramos hacerlo en dos pasos o en dos partes, partirlo aquí y acá. ¿Sí? O sea, de aquí a acá, que igual lo he puesto aquí hasta acá, con otro color lo voy a poner con otro color de aquí hasta acá. Y ahí tenemos el coeficiente de partición. ¿Sí? Ahora, sí, bueno, es por un lado, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a ver el coeficiente de partición en diversas unidades. Dice, a menudo los datos del coeficiente de partición se presentan en unidades de concentración diferentes a de las que se usan comúnmente en los balances de materia. En este caso, el problema se reduce a saber convertir unidades bien. Enseguida ilustraremos cómo convertir el coeficiente de partición de un sistema de unidades de concentración a otro y cómo obtener ese parámetro de datos de equilibrio. Entonces, aquí dice, ilustremos cómo convertir la relación de equilibrio para el sistema SO2-agua, que aquí en principio esta pues, es un sistema líquido-gas. Esta sería la constante de Henry, que aquí lo maneja luego como el coeficiente de partición, ¿no? Pero bueno, esta es la forma, agua dada, ya es igual a M por XA, donde M es, esto viene de lo anterior, es 24.6 a 20 grados centígrados y una atmósfera. Aquí, tener en presente, si cambia la presión y temperatura, esto va a implicar que M también cambie, ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo, si la presión aumenta, pues va a aumentar, por ejemplo, lo que se solubilice del gas al líquido. Entonces, esto físicamente es como en el caso, luego les pongo el caso del metro. En el metro, si ustedes, hay mucha gente, no a reventar, pero los empujan, va a haber una mayor presión y de que entran al vagón. Sí, por ejemplo, es un caso, digo, más o menos del estilo, ¿no? O sea, el gas es como si fuera la molécula gaseosa en la parte del andén, y si en la parte del vagón sería el líquido, ¿no? Entonces, pues de que entra. Entonces, influye la presión y la temperatura. Bueno, entonces, en una del tipo CAG es igual a M' por CL. Comencemos con observar esto, considerando gas ideal, ¿no? Aquí es gas ideal. Aquí nada más nos vamos a enfocar. Esto viene o parte de que YA es igual a MXA. ¿Sí? Nada más que aquí por definición lo hacemos así. Esto es por un lado. Aquí es en el gas, ¿no?
CAG, que aunque pudiera ser como PAG entre PG, ¿no? Entonces aquí suponiendo gas ideal, cuestiones de este tipo, lo tenemos de este lado. Y este como que lo diferencia, este es en la fase gas y este es en la fase líquida, específicamente, ¿no? Bueno, entonces ahí a ver, déjenme ver, sí, aquí están algunas definiciones del coeficiente de distribución a unidades. Esta es importante, el análisis dimensional, unidades de M. Por ejemplo, si PA, en el primer caso, PA tiene unidades de milímetros de mercurio y está definida por esta ecuación, y CAL tiene unidades de mol por litro, pues ¿qué unidades debe tener la constante? Para que sea dimensionalmente homogénea, lo voy a hacer aquí arriba, PA, y de manera similar en el otro caso, aunque ya no lo voy a hacer, nada más aquí lo estoy haciendo para que lo vean. De este lado debe ser HG, tiene unidades, este es de mol por litro. Entonces, para que sea dimensionalmente homogénea, pues aquí tiene que ser litro, milímetros de mercurio, entre mol. ¿Para qué? Pues para que este mol con este mol, este litro con este litro se vaya y sea dimensionalmente homogénea esta ecuación. ¿Sale? Entonces, estas son las unidades de M, ¿sí? De manera similar al otro caso. Entonces, este es pues WAL es kilogramos de solución, no kilogramos de A por kilogramos de solución, ¿no? O también la otra que es de manera similar a lo que estábamos viendo. Ah, no, aquí cambia, ¿no? Cambia, es PA. Esa como que le voy a hacer la de abajo. PA es igual a M por X a L. Entonces aquí la presión tiene unidades de atmósfera. X a L es mol de A por mol de solución o mol total. Entonces, ¿qué unidad debe tener la M? Entonces, de aquí es mol de solución por atmósfera. Ahí me quedó un poquito justo. Por mol de A. ¿Para qué? Pues para que mol de solución con este y luego mol de A entre este y nos quede unidades de atmósfera. ¿Sale? Bueno, entonces aquí M, en este caso también, pues, aquí nada más lo que hace es para ver que sea dimensionalmente y va a depender, como en el, bueno, no les voy a hablar otra cosa, va a depender de la definición y si no poder cambiarla. Entonces aquí pues ya igual a mxa, pues aquí en principio molde A entre molde la solución, molde la solución entre molde A entre molde la solución, xm no tiene unidades, de manera aquí, ¿no? Bueno, aquí no los diferencia, pero pudiera ser de M y M', ¿no? Cuando se cambia una unidad a otra unidad. Bueno, entonces ahí está, líquido, líquido. Esas son por lo regular las que utilizamos para gas líquido, que también luego se utiliza. Ahorita lo vamos a hacer aquí en la absorción de SO2 en el ejemplo, ¿sí? Y aquí también ya tiene valores numéricos, si no mal recuerdo, pero bueno. Antes de continuar con el ejemplo, voy a hacer lo del cambio de las unidades, ¿sí? Entonces, me voy a quedar, a ver con cuál expresión, con GC, SG, arreglando la ecuación anterior, o sea, esta ecuación anterior, ¿sí? AG, nada más que aquí con qué me voy a quedar, con este, a ver, déjenme ver. Esta y MSAL. Ah, no, es esta la ecuación que me voy a quedar. Y
y es esta. Sí, me voy a quedar con esta, miren. Voy a reescribirla, CAG, RG, que es la constante del gas ideal, entre T por P, perdón, igual a M por CAL entre CL. Entonces de aquí puedo despejar CAG. Esto para ver el cambio de las unidades. Aquí lo reacomoda como M por P por RG por P entre CL por CAL. Nada más la pasé, despejé esta, ¿no? Esta fue la que se despejó, pasé multiplicando la presión y dividiendo la RT y la CL. Entonces, aquí lo que dice luego que es que esta, bueno, más bien desde acá, es M'. Que en el caso, acá era ya mx, que es esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Entonces, CAG es sustituyendo valores. CAG que sería el valor, voy a poner acá, voy a poner así, 24.6, una atmósfera para dejarla así la misma RG, que sería 82.06 centímetros cúbicos, atmósferas sobre mol Kelvin por 293 Kelvin por CL, es la del gas, la del agua, que esto es un mol entre 18 centímetros cúbicos. Luego aquí CAL, ahí está, CAL. Entonces, aquí, ¿por qué es esta? CAL es igual a, ¿a qué? A un mol sobre 18 centímetros cúbicos. Se tiene que C es igual a N sobre B, ¿no? Y bueno, esto es considerando el peso molecular del agua y cuestiones de ese tipo, ¿no? Nada más para tenerlo en cuenta. Entonces, CAG, haciendo el análisis dimensional, atmósfera con atmósfera, centímetros cúbicos en centímetros Kelvin, mol, y ya nos queda que CAG es igual a 0.0184 CAL. Aquí lo que quiere decir que M' es igual a 0.0184 y no tiene unidades, ¿no? Ya se hizo el análisis dimensional y no tiene unidades, que es de manera similar a cuál expresión, a esta. Le digo, podemos pasar de esta a esta, nada más que aquí pues, lo manejamos luego de manera distinta, la M. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ejemplo 243, dice absorción de CO2 en agua. Deseamos eliminar por absorción en agua el CO2 presente en una corriente gaseosa de CO2 aire. Supongamos que este proceso lo podemos simular como la difusión en estado estacionario del CO2 a través de una película de agua de 2 centímetros de espesor, que es la que está aquí abajo. El área de contacto entre el gas y el líquido es de 100 centímetros cúbicos, 100 centímetros cuadrados, perdón, que es área. La fracción mol de LSO2 en la fase gaseosa es uniforme e igual a 0.008. La temperatura es de 20 grados centígrados y la presión es de una atmósfera. Un valor estimado del coeficiente de difusión del SO2 en agua es de 2 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados. Esto pues, puede estar tabulado, puede ser determinado a partir de las ecuaciones de los apéndices, luego que vienen del libro de Peirce, en el libro de Lowe, en el libro de Welty, lo que sean. Los datos de equilibrio del sistema SO2 agua se presentan en la figura 242. El problema consiste en encontrar el flujo molar de CO2 que se absorbe.
Entonces, esta también la pudiéramos ver así. A ver, ¿cómo la puedo? Es que, ¿cómo la roto? Así, así. A ver, déjenme, voy a verla. Ahí está. Es como si estuviera pasando aquí CO2. Digo, ahorita la voy a reacomodar. Este es el SO2. A ver, no, es al revés, al revés. Así, miren. Aquí, así más bien dicho. Esta es una corriente gaseosa, por ejemplo, que puede ser una torre de absorción, así. Y aquí está una película de agua, digo, imaginándosela como si fuera acostada, ¿no? Pero en la torre de absorción sería perpendicular como está. Entonces aquí está la corriente gaseosa, no nos estamos fijando en la convección, sino solamente la difusión que hay entre el SO2, que está acá, y lo que se va a estar difundiendo. Entonces les decía, como si se inventara un brinco, de la fase gaseosa a la fase líquida. ¿Por qué no está? Ahorita igual lo voy a poner aquí como que en rojo, pero no está bien. ¿Por qué no está así el perfil de la fracción? Pues porque se tiene que solubilizar el gas en la fase líquida, pero es el mismo SO2. A, A se refiere al SO2, que está en el agua, y B es el agua. Si no mal recuerdo, no, entonces no está lo que podemos cambiar. Digo, nada más para definir el A, sí es SO2, ¿no? Como lo define aquí. Bueno, entonces ahí está. A ver, déjenme lo voy a mover para. Aquí está lo de la parte de la gráfica, de la tabla, de la figura 241, que son los datos de equilibrio, que estos, pues, en dado caso de que no nos los dieran, porque, por ejemplo, en una tesis, pues ya no se la mandaba tan fácilmente, ¿no? Ahí sí ahí tengan los datos de equilibrio de líquido, gas, sino al igual y se pueden calcular teóricamente o experimentalmente, ¿sí? Bueno, entonces aquí, ¿cuáles son las suposiciones? Vamos a hacer el análisis solamente aquí en la difusión, que está en la fase líquida. Entonces, suposiciones, ¿cuáles son? Estado estacionario, no hay reacción química, unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? CA es igual a CA, función de Z. ¿Qué más? Isotérmico. Ahorita sí lo vas a determinar el sea función de Z y JZ, si no mal recuerdo, que aquí lo vamos a determinar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Pues del balance de materia, lo voy a hacer un poco más rápido, de materia, que lo que se tiene por un lado, pues se tiene que es menos DJ, ya no lo hago esto, de Z, de JAZ es igual a 0 por un lado. Esto lo que nos quiere decir es que JAZ es que es constante, constante con respecto a la posición. ¿Sí? Y luego ya de ahí, ¿qué es lo que se hace? Sustituir la ley de Fourier, la ley de Fick, menos D en dz, es menos D, dca en dz, igual a 0, que es lo que hacíamos, pues esto, la difusividad sale y luego plazamos dividiendo, pues 0 entre algo, pues da, ¿cómo se llama? 0. Entonces lo voy a hacer acá. Ahí está. Entonces, sea de aquí, integrando, diferenciando, bueno, más bien separando variables, e integrando dos veces. ¿Qué es lo que tenemos? Pues la solución general, sea, ya no lo voy a hacer porque es lo mismo. Esto es igual a CA 0 menos CA 0
Así estaba, ¿eh? Ahorita vamos a verlo. Menos CA L por Z entre L. Esto, sí, no, aquí es LZ. Esto es LZ. LZ. Entonces, ahora, esto es lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Para una película y cuestiones de ese tipo. Esto aplicado a este caso, a este proceso, entonces ya lo dejamos así y está en el libro de nuevo. CAZ es igual a CAL, porque estamos en la fase líquida. CAL en Z igual a 0 menos CA, L evaluado en Z igual a 0 menos 0, ahorita vamos a ver por qué, Z entre LZ. ¿Por qué 0? Pues por esto, miren, XA en 2 centímetros es igual a 0, o sea, ya se acabó, ¿sí? Y esto nos lo dice del fenómeno físico. Ahora, del flux, cuota a Z es igual a DAB entre LZ multiplica a CAL en Z igual a 0 menos 0. Y esto al igual y también lo voy a hacer desde antes, ¿no? J con la nomenclatura que teníamos es D entre L por CA0 menos CAL. Y al igual y si no lo voy a poner esto, se aplica siempre y cuando, así miren, lo voy a hacer, ¿no? Aquí tenemos esto, es L en Z igual a 0, Z igual a L. Esto se aplica para esto, ¿no? Entonces aquí tenemos esto, y ya. Entonces aquí tenemos CA0, CAL, ¿sí? Estas dos ecuaciones, esta y esta, se aplican para esto. Ahora, aquí, ahorita vamos a ver cómo lo trasladamos a lo que estamos viendo aquí. Pero como nada más nos estamos enfocando en la parte de la difusión de la fase gaseosa en la fase líquida, y ahorita vamos a ver cómo relacionamos esta HA con XA en Z igual a 0, que aquí lo pone como un valor desconocido. ¿Por qué? Porque tenemos nada más el valor de la fase gaseosa. Y ahorita vamos a ver cómo se relaciona YA con XA en Z igual a 0. Pues, ¿cómo va a ser? Pues si está solubilizando, va a ser una expresión de este tipo, ¿sí? Aquí nada más hay que tener en cuenta que la difusividad depende de la presión, la temperatura y las especies. A y B, esta es la ecuación de Chapman y Enskog, y esta es la ecuación, método empírico de Fuller, Shetler y Giddens. Tienen la misma, bueno, dependen de los mismos parámetros. Ya estos que el diámetro molecular y no sé qué tanto, estos pues ya depende de, sí, dependiendo de la ecuación, ¿no? Porque aquí no son los mismos parámetros que acá, ¿sí? No va a ser lo mismo, eso sí les aclaro, no va a ser lo mismo que se difunda agua en aire, un vaso de precipitados que pongan 50 mililitros de agua en aire, que lo dejen aquí aquí en mi escritorio, ¿sí? Que pongan 50 mililitros de acetona en aire, ¿sale? En donde se va a difundir más o en donde se va a evaporar más rápido, porque sí podemos hablar de rapidez en la transferencia de los medios de transporte, pues en el sistema acetona-aire, ¿sale? Bueno, continuando con este proceso, este fenómeno, entonces aquí lo que tenemos es que dice, en la interfase gas líquido existe equilibrio en Z igual a 0. Entonces, en este caso tenemos que YA es igual a M XA en Z igual a 0. ¿Vale? ¿Qué es esta condición? Entonces, nosotros lo habíamos utilizado en términos de concentraciones, tanto el perfil de concentraciones como
el flux. Ya cuando utilicemos, por ejemplo, la ley de phi generalizada, ya vamos a utilizar fracciones, entonces también para que se adecúen, para que sepan. Bueno, entonces, aquí tenemos ya es igual a 0.008, ¿sí? Entonces, dice, en este caso, con base en esta tabla, perdón, en esta gráfica que salió de la tabla, dice que la pendiente M es igual a 24.6. Aquí es SO2 por el valor de la CHEA. Entonces, utilizando este valor M igual a 4.6 por los valores altos, aquí este es por 10 a la menos 3.200, sería, si no mal sé, sería 800, ¿no? Por 10 a la menos 5 o 800 por 10 a la 5. Entonces, sería, si no, sería así. A ver, déjenme confirmarlo. Si se fijan, entonces aquí lo que estamos haciendo es este valor. Por eso tomamos el valor de la pendiente aproximada de 24.6 con base en este valor. Entonces aquí, ¿qué es lo que qué es lo que se hace? Pues despejar XA en Z igual a 0 es igual a YA entre M, que esto es igual a 0.008 entre 24.6, que también es adimensional, y lo voy a poner abajo, ¿sí? Entonces, M, ya como que nada más lo dejamos como para la parte de la explicación. M es igual la operación 3.3 por 10 a la menos 4, y que sería 33, ¿no? Por 10 a la menos 5 o por 10 a la 5, que sería más o menos por aquí, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, pero todos aquí va a depender, pero bueno. 3.33. Entonces, la otra condición de frontera, pues es lo que decimos, ¿no? Que en no, esta no es M, ¿verdad? Perdón, aquí esta no es M, yo me estoy confundiendo, no. Quizá en Z igual a 0, que esto es igual a 3.33 por 10 a la menos 4. Entonces, aquí, para determinar tanto el flux como el perfil de concentraciones, lo que necesitamos es determinar CA, L en Z igual a 0. ¿Cómo le vamos a hacer a eso? Pues lo relacionamos con esta ecuación. Entonces aquí lo que hacemos es una aproximación de la concentración total por XA en Z igual a 0. ¿Y esto de dónde? Pues de que XA es igual a CA entre C total, ¿no? O C de líquido. Entonces aquí, pues ya como les había dicho, a partir de las, se tiene que es la concentración del líquido es igual a la densidad del agua entre el peso molecular del agua. Entonces aquí es la densidad del agua entre el peso molecular del agua por XA en Z igual a 0. Entonces aquí pues ya lo hacemos igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos entre 18 gramos sobre mol, que multiplica a 3.3 por 10 a la menos 4. Aquí se cancela gramos con gramos y por lo tanto, o entonces tenemos que CAL en Z igual a 0 es igual a, no tiene unidades, 1.81 por 10 a la menos 5 mol sobre centímetros cúbicos. CAL en Z igual a 2 centímetros
sería igual a 0, que es este caso, ¿no? Entonces ya nada más es sustituir los valores para ver el flux. Lo voy a poner aquí. Sustituyendo valores para JAZ, que sería esta ecuación. Entonces JAZ es igual a DAB, sería 2 por 10 a la menos 5, 2 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo. Voy a hacer valores. Bueno, entonces aquí haciendo el análisis están los valores. Centímetros, este es centímetro, este centímetro, aquí nos queda el cuadrado, entonces queda mol, centímetro cuadrado, segundo, ¿no? Que esto es lo que nos da. Entonces, ahora, el flujo molar de CO2 que se absorbe simplemente el producto del flux que entra al líquido multiplicado por el área, que era lo que les decía. Entonces, aquí lo que tenemos es que el flujo WAZ es igual a ¿qué? Y esto en Z igual a 0. Es el área por JAZ. Todo esto evaluado en Z igual a 0. Entonces, el valor que nos dan son 100 centímetros cuadrados por 1.81 por 10 a la menos 10 mol sobre centímetro cuadrado segundo. Y ahí se ve lo de las unidades que nos dan WAZ en Z igual a 0. Esto es igual a 1.81 por 10 a la menos 8 mol que están atravesando por cada segundo, ¿no? Y ahí se acabó el problema. ¿Sí? Entonces, esta difusividad, pues ya la tendrían que ver, o determinar o obtener, ¿no? Hay veces que se tienen ya tabulados, y si no, pues la determinan con las ecuaciones de Chapmanesco o esta ecuación que es la de, no me acuerdo bien los autores, pero bueno, ¿sale?